Imagina ser conocida como la diva de la banda, la mujer que convirtió cada herida en un himno, la voz que millones de mujeres usaban para gritar lo que no podían decir en voz alta dentro de su propia casa. Imagina que el mundo entero cree conocer tu historia. La luchadora, la madre soltera que se levantó de la nada, la reina indiscutible de un género hecho por y para hombres, la mujer que parecía no necesitar a nadie para sobrevivir. Yahora, imagina que detrás de esa corona hay un secreto tan oscuro que, cuando finalmente salió a la luz, no solo sacudió a toda una familia, sino que obligó a una de las mujeres más fuertes de la música latina a tomar una decisión imposible entre la sangre que la crió y la sangre que ella misma había traído al mundo. Esa mujer es Jenni Rivera. Y lo que estás a punto de escuchar no es la historia que repiten los homenajes ni los documentales de aniversario, ni la biografía oficial que se cuenta cada diciembre cuando se recuerda su muerte. Es la arquitectura psicológica real de una mujer que construyó un imperio entero sobre una herida que nunca terminó de cerrar del todo. Porque aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Cómo es posible que una mujer que vivió el infierno dentro de su propia casa, que cargó con el secreto más doloroso que una madre puede cargar, terminara convertida en el símbolo número uno de empoderamiento femenino en la música regional mexicana? ¿Fue su fuerza completamente real? ¿O fue también una coraza perfectamente construida para poder sobrevivir? ¿Sabía Jenni lo que estaba ocurriendo dentro de su propia familia antes de que el mundo se enterara? Y si lo sabía, ¿por qué tardó tanto en actuar? Hoy vamos a desarmar, pieza por pieza, la psicología de Jenni Rivera, desde la niña que vendía discos en un mercado de pulgas hasta la mujer que el destino convirtió en leyenda el día que murió. En los próximos minutos vas a entender por qué la historia real de Jenni Rivera tiene muy poco que ver con la versión que has escuchado 1000 veces, y por qué lo que ocurrió dentro de su familia cambió para siempre la forma en que muchas mujeres entendieron el silencio, la culpa y el perdón. Quédate, porque la parte final de este video te va a dejar pensando en cómo medimos realmente la fortaleza de una persona. Para entender a Jenni Rivera, hay que entender, primero, el lugar donde nació esa necesidad de demostrar que podía con todo, sin ayuda de nadie. Nació en Long Beach, California, en 1969, hija de un inmigrante sonorense llamado Pedro Rivera, que se ganaba la vida vendiendo discos de banda y corridos en un mercado de pulgas de Long Beach. Desde niña, Jenni no tuvo la opción de simplemente ser niña. Trabajaba detrás del puesto de discos de su padre, cargaba cajas, atendía clientes, aprendía el negocio de la música desde el lado más humilde posible y absorbía algo que la marcaría para siempre. En su casa, el trabajo duro no era una opción, era la única forma de sobrevivir, y la idea de depender de alguien más se sentía como un lujo que ella no se podía permitir. A los 15 años conoció a José Trinidad Marín, a quien todos llamaban Trino. Quedó embarazada poco después y se casó con él siendo apenas una adolescente, todavía en la secundaria. Lo que parecía el inicio de una vida en pareja se convirtió, según relató ella misma años más tarde, en una relación marcada por el control, los celos y el maltrato físico. Jenni terminó esa relación cuando todavía era muy joven, convencida de que había logrado dejar atrás lo peor de su vida. Tuvo 3 hijos con Trino. Terminó sus estudios mientras trabajaba y criaba a sus hijos al mismo tiempo. Se certificó como agente de bienes raíces y empezó a construir, casi en silencio y sin ningún apoyo financiero externo, su propia carrera musical, siguiendo los pasos de su padre. Pero hay algo que Jenni todavía no sabía en ese momento, algo que estaba ocurriendo dentro de su propia familia y que terminaría definiendo el resto de su vida. Todavía no te he contado la parte más oscura de esta historia, y eso no es ni remotamente lo más fuerte de todo esto. En unos minutos vas a descubrir cómo Jenni se enteró de la verdad sobre lo que había pasado dentro de su propia casa, y la decisión casi imposible que tuvo que tomar entre la familia que la crió y los hijos que había parido. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí desarmamos la psicología real detrás de los íconos que creías conocer por completo.
las heridas que la fama nunca logra esconder del todo, y las historias que la versión oficial siempre deja fuera. A finales de los años 90, mientras Jenny empezaba a hacerse un nombre en el mundo de la banda, su hija mayor, Chiquis, y su hermana menor, Rosie, cargaban en silencio un secreto devastador. Trino, el mismo hombre del que Jenny se había divorciado años antes, había abusado sexualmente de ambas durante años, cuando eran apenas unas niñas. El secreto salió a la luz de manera fragmentada, primero como sospechas, después como confesiones que ninguna familia está preparada para escuchar. Para Jenny, la noticia significó algo casi imposible de procesar. El padre de 3 de sus hijos, el hombre con quien había compartido años de su vida, había destruido la infancia de su propia hija y de su propia hermana bajo su propio techo, y ella no lo había sabido a tiempo. La pregunta que la perseguiría desde ese momento no era solo cómo perdonar, sino cómo no haberlo visto antes. Trino huyó del país cuando las acusaciones empezaron a tomar fuerza legal, y durante años se convirtió en un fugitivo mientras Jenny, en público, seguía construyendo su carrera, sonriendo en entrevistas, subiendo a los escenarios, cantando sobre desamor frente a miles de personas que no tenían idea de la guerra que se libraba dentro de su familia. Esa doble vida, a esa distancia entre lo que el público veía y lo que realmente estaba pasando, es exactamente el tipo de disonancia psicológica que termina formando a las personas que aprenden a sobrevivir mostrando una versión de sí mismas que nunca se quiebra en público. Pero justo cuando crees que ya conoces lo peor de esta historia, ocurre algo que pocos esperaban. Trino fue finalmente arrestado en México en 2006 y extraditado a Estados Unidos, donde el caso llegó a juicio. Fue declarado culpable de múltiples cargos de abuso sexual contra menores y sentenciado a pasar el resto de su vida prácticamente en prisión. Para Chiquis y para Rosie, ese veredicto representó, por fin, una forma de justicia después de años de silencio impuesto por el miedo y la vergüenza. Pero dentro de la familia Rivera, el proceso abrió otra herida. La pregunta incómoda de quién sabía qué y desde cuándo. Jenny, lejos de esconder lo ocurrido, decidió hacer algo que muy pocas figuras públicas se atrevían a hacer en ese momento. Habló abiertamente del abuso en entrevistas, se convirtió en una voz pública contra la violencia sexual infantil y apoyó activamente a su hija y a su hermana en su proceso de sanación. Rosie, años más tarde, escribiría sobre su propia experiencia y se convertiría en una figura pública dedicada a ayudar a otras víctimas. Pero la relación entre Jenny y Chiquis, marcada por esta historia compartida de dolor, nunca volvió a ser simple. ¿Había amor? Sí. Pero también existía la tensión silenciosa de 2 mujeres que habían sobrevivido a la misma tragedia desde lugares completamente distintos. Una como madre que no supo proteger a tiempo, otra como hija que tuvo que cargar sola con el secreto durante años. Y lo que descubrirás en el siguiente tramo de esta historia es todavía más revelador. Mientras esto ocurría, Jenny ya se había vuelto a casar, esta vez con Juan López, un agente del orden con quien tuvo 2 hijos más. Pero el patrón que parecía haber quedado atrás con Trino volvió a aparecer. En 1997, un incidente de violencia doméstica entre ambos terminó con la policía interviniendo en su casa, y con una llamada de emergencia que, años después, se filtró públicamente y mostró, sin ningún filtro, el miedo real de una mujer dentro de su propio hogar. Se divorciaron en 2003, y es justo en este punto de su vida, rodeada de matrimonios fallidos, un secreto familiar devastador y la presión constante de ser la única proveedora de 5 hijos, cuando Jenny Rivera empieza a transformar su dolor en algo que nadie en la música regional mexicana había hecho de esa manera. Convirtió su vida privada en material autobiográfico directo, cantando sobre infidelidad, abandono y la fuerza de levantarse sola, en un género dominado casi por completo por hombres. No estaba inventando un personaje, estaba documentando, canción tras canción, su propia historia de supervivencia, y esa autenticidad fue exactamente lo que conectó con millones de mujeres que veían en ella un espejo de sus propias batallas silenciosas.
Pero eso no es todo lo que esta historia tiene preparado para ti. Esa transformación no pasó desapercibida dentro de la industria. En un género donde tradicionalmente eran los hombres quienes cantaban sobre el desamor, el alcohol y la traición, una mujer hablando con esa crudeza sobre infidelidad, sobre la fuerza de criar hijos sola, sobre rehacerse después de cada golpe, rompía un molde que llevaba décadas intacto. El público no solo la escuchaba, se identificaba con ella. Y esa identificación construyó algo más grande que una carrera musical. Construyó una relación casi íntima entre Jenny y su audiencia. Una sensación de que cada quien que la escuchaba sentía que ella hablaba directamente de su propia vida. Pero esa misma cercanía tenía un costo psicológico enorme, porque significaba que Jenny no podía permitirse mostrar grietas en público, sin que eso afectara la promesa que representaba para millones de personas. Cuanto más crecía la diva, más se alejaba la posibilidad de que la mujer detrás del personaje pudiera simplemente descansar. Para 2010, Jenny Rivera ya no era solamente una cantante de banda exitosa. Era una marca, una empresaria, una personalidad de televisión gracias a su reality show, y estaba a punto de cruzar hacia la televisión en inglés, con un proyecto propio en una cadena estadounidense importante. Se había casado por tercera vez, con el expelotero de Grandes Ligas Esteban Loaiza, y públicamente proyectaba la imagen de una mujer que finalmente lo había logrado todo. Fama, dinero, una familia reconstruida y una plataforma global. Pero detrás de esa imagen perfectamente empacada para los medios, su matrimonio con Loaiza enfrentaba tensiones que muy pocas personas conocían en ese momento. Esa es, quizás, la contradicción más dolorosa de toda esta historia. En el momento exacto en que el mundo la veía como la mujer invencible que lo tenía todo bajo control, su vida privada volvía a tambalearse, igual que había ocurrido tantas veces antes. El 9 de diciembre de 2012, después de un concierto en Monterrey, Jenny abordó un jet privado rumbo a Toluca, donde tenía programada una grabación para un programa de televisión. La aeronave, con más de 4 décadas de antigüedad, perdió el control en pleno vuelo y se desplomó en una zona montañosa cerca de Iturbide, Nuevo León. Murieron las 7 personas a bordo. Las investigaciones oficiales posteriores señalaron una combinación de fallas mecánicas y errores humanos como la causa más probable, aunque nunca existió una conclusión única y definitiva que satisficiera por completo a su familia ni al público. Y aquí es donde toda esta historia regresa a la pregunta con la que empezamos. ¿Era Jenny Rivera la mujer invencible que su música proyectaba, o era una mujer que sobrevivió una y otra vez, aprendiendo a transformar cada traición en una razón más para no detenerse? La respuesta, probablemente, es que ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. Jenny no escondió su dolor. Lo convirtió en testimonio público en una época y en un género donde eso prácticamente no se hacía. Habló del abuso que sufrieron su hija y su hermana cuando el silencio hubiera sido mucho más cómodo. Cantó sobre violencia doméstica cuando admitirlo todavía se consideraba una debilidad. Construyó una identidad pública de fuerza absoluta exactamente en los años en que su vida privada se sostenía con mucho más esfuerzo, del que ella jamás mostró arriba de un escenario. Esa herida familiar no se cerró con su muerte. Después del accidente, la relación entre sus hijos y el resto de la familia Rivera se tensó públicamente durante años, especialmente entre Chiquis, encargada de cuidar a sus hermanos menores, y sus abuelos, en una disputa que llegó a los tribunales y a las cámaras de televisión. Rosie, por su parte, transformó su propio dolor en un libro y en una plataforma para acompañar a otras víctimas de abuso, convirtiéndose, igual que su hermana, en alguien que decidió hablar en lugar de callar. Esa es, en el fondo, la psicología real detrás de la diva de la banda. No una mujer sin heridas, sino una mujer que decidió que sus heridas no iban a quedarse en secreto, ni siquiera cuando eso significaba exponer a su propia familia frente a todo un país, y que, sin saberlo, le enseñó a esa misma familia a seguir haciendo lo mismo después de que ella ya no estuviera para guiarlos. Si esta historia te dejó pensando en cuánto cuesta realmente la fuerza que proyectamos hacia afuera,
Imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí seguimos desarmando, una historia a la vez, la psicología real detrás de los iconos que creías conocer por completo. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas la próxima vez que abramos una historia que el mundo todavía no termina de entender.